Bien, amigas y amigos, continuando con su programa en 3 puntos, tratando temas económicos, me gustaría que dentro del proceso que estamos llevando de formación, de mejora con la situación que se está dando con las alzas en las materias primas, en los fletes marítimos, fletes también terrestres que se están dando en la mercancía y las limitaciones de puertos que se están dando de manera global, ¿cómo está afectando la economía mundial? Porque entonces es como contraproducente, crecimiento con situaciones que no son controlables para también manejar ese tema. Pero antes de esto también vamos a dar la participación a Roberto Argüello para que nos informe cómo entra Biden en sus primeros días de gobierno con la situación económica de su país y cómo se está manejando para poder complacer situaciones del desempleo que se está dando en los Estados Unidos, situaciones que hay de muchas solicitudes, pero también se dice que bajó un porcentaje de un 3 un 2 con referente a meses anteriores. Me gustaría que nos pusiera al día cómo andan los Estados Unidos con el nuevo gobierno de Joe Biden. Muchas gracias, Flavio. Déjame sumarizarte en 2 minutos todo lo que hablaron todos ustedes, que yo escucho muchísimo y sé que son personas muy informadas, muy sabias, ¿verdad? Y me aprendo mucho de Ezequiel, Luis Manuel, tu persona, y de Javier. Mira, te voy a hablar de 4 temas: invención, inflación, vacuna y cuánto tiempo va a durar la pandemia, para que veas qué va a hacer Biden. En el tema de inversión, es muy importante la inversión porque los países no se pueden endeudar más. Para atraer inversionistas, tiene que haber respeto a las leyes y tiene que haber transparencia del gobierno. Hoy el gobierno que tienen ustedes es de los gobiernos mejor considerados en el mundo, porque el presidente Abinader es considerado una persona de una sola pieza, íntegra. Entonces eso es muy importante entender. Lo otro es que en el respeto a la ley, en veces en Dominicana, la ley no se respeta. Y eso es un problema muy serio con los inversionistas en el exterior, que en veces le venden una propiedad, le dan el título y después resulta que la propiedad es de alguien más. Entonces ese es un tema, el tema de la inversión. En el tema de la inflación, donde Luis Manuel es economista y está más capacitado que yo, el tema de la inflación es de que, como explicaba Luis Manuel, viene 1.9 trillones de dólares. Y en estos momentos el Banco Central de Estados Unidos ha decidido que es más importante que haya inflación, pero que se ponga a trabajar la gente. Entonces quiero que entendamos eso, porque lo que estaba hablando Ezequiel, de que, la vez pasada tú hablaste del tema de la materia prima. Hay una inflación en todas partes del mundo que se traslada a la leche, se traslada a la comida, ¿verdad? A la construcción, y ese es otro tema que podemos exponer, porque los bancos centrales han estado tirando el dinero a la calle para que la economía no se estanque. Y ahí es donde viene el manejo, ¿verdad? Que ustedes tienen a uno de los mejores presidentes de bancos centrales en el mundo, que es Héctor Valdés, a quien yo he conocido, ¿verdad? Y sé que hay mucha gente en el mundo multilateral que le tiene una enorme confianza a este gran presidente de Banco Central. El segundo tema es la vacuna. Y entonces aquí la vacuna, déjame decirte que yo ya fui vacunado. Y entonces he estado pensando de que en los Estados Unidos y los grandes países han acaparado todas las vacunas, ¿verdad? Y entonces digo yo, ¿de qué sirve que yo esté vacunado? También me ponen la vacuna este domingo y yo ya esté vacunado si el resto del mundo no está vacunado. Porque lo que ha estado pasando es que el virus se ha estado mutuando, se ha estado reproduciendo. Y entonces es importantísimo que todo el mundo se vacune. Los países como los Estados Unidos y Europa tienen una enorme responsabilidad con los países vecinos, de que los países vecinos menos pudientes que estos grandes países sean vacunados. Ese es un tema importantísimo. Y lo otro es cuánto va a durar la pandemia. El año pasado, como por abril, yo comencé a decir que la pandemia iba a durar mientras se descubriera la vacuna y se inyectara la vacuna. ¿Qué pasó? En un tiempo récord, Donald Trump hizo cosas muy buenas y hizo cosas muy malas. Y yo estoy muy enojado con él, con la actitud que él tomó el 6 de noviembre, cuando hubo un asalto al Capitolio de los Estados Unidos, tema que no tiene perdón.
6 de enero, 6 de enero. 6 de enero, perdón. Claro. Gracias, Ezequiel. Pero una de las grandes cosas que hizo Donald Trump fue que sacó la vacuna en un tiempo récord, empujó. Pero les cuento qué pasó. Desde el 6 de noviembre que él ganó las elecciones, al 20 de enero que él entregó, se dedicó a ver cómo él se quedaba en el poder. Y entonces, a pesar que la vacuna había salido, el tema de la distribución de la vacuna ha sido un desastre en los Estados Unidos. Supuestamente al 30 de diciembre debieran de haber habido 30 millones de norteamericanos vacunados y solo hubieron 10. En estos momentos hay alrededor de 25 a 30 millones. Y hoy Joe Biden ha puesto la caballería y entonces ahora dice hay que vacunar 1.5 millones de norteamericanos al día y subirlo a 2. ¿Qué significa eso en temas económicos? Que podemos pasar todo este año vacunando a Estados Unidos. Entonces, ¿qué me dice eso? Estoy pensando, Ezequiel, de que este año lo estamos perdiendo y vamos a perder el próximo año. Entonces, cualquier cosa que pase en la economía de los Estados Unidos va a estar basada en cómo se maneja esta pandemia, no solamente en Estados Unidos, sino que en el mundo. Esa es mi posición en 2 minutos. Aquí hubo en esta semana en la República Dominicana, y eso esta idea o este comentario lo voy a soltar al panel, no a una persona en específica. Realmente un líder político dominicano planteó que había la necesidad de hacer un plan Marshall para toda América Latina, producto de que el virus ha afectado todas las economías latinoamericanas. Y de la única forma, como bien tú dices, Roberto, todos los países están prácticamente endeudados, demasiado endeudados. ¿De dónde van a sacar recursos para devolver la economía a los niveles que estábamos en el 2019? Por eso el líder político hablaba de un plan Marshall para América Latina, y acordémonos que el plan Marshall fue lo que desarrolló realmente a Japón y sacó de la crisis a parte de Europa. La idea está tirada, está lanzada, y hay que esperar la reacción de los países desarrollados, porque como bien tú dices, los países como Estados Unidos, en términos económicos, están bien, no muy bien, pero están bien. Pero los países latinoamericanos, en términos económicos, fíjate que en América no ha habido ese plan de incentivo, ese plan de ayuda que lo hubo en Europa y en Estados Unidos, porque no hay recursos suficientes para cumplir ni darlo a todo el mundo. 100% de acuerdo contigo. Eso lo dijo el presidente Leonel Fernández. Planteó la idea de un nuevo plan Marshall para las Américas. Pues tú sabes que la economía también desarrollada tiene un problema. Los Estados Unidos tienen un déficit del 17% del Producto Interno Bruto, déficit fiscal. Y la deuda pública está ya por encima del 100%. Entonces había una renuencia inclusive de los republicanos a seguir apoyando. El plan del presidente Biden es de 1.9 trillones y lo que le presentaron 10 senadores republicanos fue un programa de 600 billones, o sea, la tercera parte. Dentro del programa del presidente Biden habían 4.000 millones de dólares para ser destinado a apoyar a los países del llamado Triángulo del Norte, que Honduras, El Salvador y Guatemala. De todas formas, tenemos un problema que están haciendo un examen con la alarma del edificio. Entonces, si queremos pongamos en mute lo de nosotros y que hablen ellos. Está bien, eso no importa, eso es parte del programa. Está bien. Sí. Bueno, de todas formas, tal vez el asunto es que, como ustedes señalaban, está aumentando el precio de las materias primas en un momento en que ha habido una caída en el consumo, porque ha habido una caída en el consumo en los Estados Unidos, en Europa, en todas partes ha habido una caída en el consumo. Entonces, con esta cantidad de recursos que hay en la mano del público, en los bolsillos del público, que como yo les señalaba, solamente el año pasado
13.7% del Producto Interno Bruto ahorró la población americana, el más alto desde el año 1975. O sea que hay muchos recursos, y si ahora le agregamos los 900 billones de Trump y los 1.9 trillones de Biden, hay muchos recursos que va a haber en manos del público, y eso va a aumentar la demanda en un momento en que están cayendo los inventarios de productos, porque ese es el problema, que están cayendo los inventarios del producto. Hay problemas en términos de salida de productos hasta de China, por falta de furgones. O sea que se puede complicar el panorama internacional. Entonces yo estaba viendo un estudio que hizo el Fondo Monetario Internacional sobre los movimientos sociales que ha habido cuando hay pandemia y cuando hay problemas, y precisamente ellos están pronosticando que en los próximos 2 años pueden haber situaciones de crisis social por efecto de los bueno, por la causa de la pandemia, los efectos que ha producido en términos que han aumentado 90 millones de pobres en el mundo. Y nosotros tenemos el problema de Haití. Miren cómo está la situación de Haití, que está explosiva. Haití está con mucha inestabilidad. Ese es nuestro vecino con 10 millones de gente allá. Ustedes se acuerdan que en todos estos días se ha estado hablando de campamentos de refugiados que podrían ponerse en la frontera. Ya la gente, ya no, los de afuera están pensando de cómo van a resolver el problema de Haití, pero a costilla de nosotros. Entonces, si la situación se pone mucho más problemática, inclusive yo creo que el espacio podríamos hablar después de eso, porque aumento de la tasa de inflación a nivel mundial, eso puede ser aumento de la tasa de interés. Eso puede ser una presión sobre la deuda, de que los países no la puedan pagar. Eso puede ser una presión de que los países no tengan acceso a fuentes de recursos externos. Puede ser una presión de que se va a devaluar el dólar. La devaluación del dólar, en cierto sentido, nos favorece en el término de que podemos exportar más hacia Europa, pero también los productos que vienen de Europa, que vienen de China, que vienen de Japón, se van a encarecer. O sea, que la situación que se nos puede presentar, además de la pandemia, que la estamos dejando, estamos entrando en un terreno que puede ser muy peligroso, hasta más peligroso que la pandemia. Así es. Vamos a irnos a nuestra segunda pausa comercial para luego bajar y continuar con estos temas tan interesantes, porque son de los que están realmente manifestándose negativamente en la economía global, y son los temas que realmente se están discutiendo en los foros económicos y en discusiones empresariales. Vamos arriba y retornamos.